Bienvenidos al Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán. Mi nombre es Fidel Morales Cobo y pertenezco a la Academia de Ingeniería Industrial. En esta ocasión vamos a trabajar la asignatura de cálculo integral y vamos a enfocarnos específicamente en el teorema fundamental del cálculo, cuyas competencias son tres. La primera es contextualizar el concepto de integral definida. El segundo, visualizar la relación entre cálculo diferencial y el cálculo integral. Y el tercero, cálculo de integrales definidas. En este sentido, iniciamos, para entrar en contexto, la medición aproximada de figuras amorfas. En cálculo integral, desde la perspectiva epistemológica, podemos encontrar que una de las características con la cual de alguna manera se ve identificado el cálculo de áreas es específicamente que la humanidad tiene por objetivo o tuvo por objetivo encontrar el área de esta figura. En ese sentido, en su momento, los primeros pensadores se dieron a la tarea de alguna manera de buscar una estrategia o estrategias que de alguna manera hablen o transformen el área que nos están dando al cálculo del área de una figura conocida. Es decir, una figura amorfa en ese sentido va a ser entendida como aquella que no va a ser un rectángulo. Entonces, cualquier otra figura que no sea un rectángulo, por muy básica que sea, entrecomillado la palabra básica, podemos considerarla como figura amorfa. ¿Por qué nace esta condición de querer calcular? Porque desde este punto de vista es más fácil encontrar el área de un rectángulo por medio de la fórmula que desde pequeños tenemos, que sería base por altura. En ese sentido, la humanidad rescata dos posibilidades o dos formas. Las primeras, digamos de alguna manera, las primeras que nacieron. Una de esas consiste en llenar de áreas conocidas la región que queremos calcular, como por ejemplo pudiesen ser rectángulos, y por ende nacería la segunda figura, que sería un triángulo. Otra estrategia que nace es justamente la denominada mallas, la estrategia de mallas, donde se trata de poner o dibujar infinidad de cuadritos con la misma unidad de medida. Cada cuadrito, en ese sentido, es equivalente a una unidad de medida. Y el cálculo de áreas, en ese sentido, consistirá en encontrar en sumar todos los cuadritos, y eso nos daría una aproximación. A diferencia de la primera estrategia, en este caso teníamos que encontrar base y luego la altura y hacer la operación aritmética y posteriormente sumar. Pasado el tiempo, surgen figuras amorfas que no necesariamente tienen que estar dibujadas en un plano, refiriendo en un plano que no tienen ejes. En ese sentido, nace la siguiente figura. Es una figura amorfa, puesto que no es un rectángulo, ni mucho menos un triángulo. Para calcular esto, nacen nuevas estrategias que de alguna manera tienen que ver con la primera. ¿Y en qué sentido va esta primera? Pues justamente es dibujar infinidad de rectángulos que de alguna manera llenen a esa área. Esos rectángulos bien pudiesen ser inscritos, o decir, bajo la curva, sobre la curva, entre la curva. De alguna manera no interesa esa posición de los rectángulos, refiriéndome a las alturas. Por ejemplo, en este tenemos rectángulos de diferentes bases, donde todas las alturas cumplen que los rectángulos trazados están debajo de la curva.
Conviene precisar que hubo estrategias más elaboradas. Conforme fuimos avanzando en madurez intelectual, por decirlo de alguna manera, nacen estrategias que tienen que ver justamente con las integrales definidas.